¿Alguna vez has notado lo fácil que es confiar en la opinión de los demás, pero lo difícil que resulta confiar en ti mismo? La mente humana tiene un hábito curioso. Intenta protegerte del malestar, pero al hacerlo termina alejándote de tu propia fuerza. Recuerda errores antiguos, exagera riesgos, inventa escenarios y crea la sensación de que el camino más seguro es dudar de ti mismo. Y cuanto más escuchas esa voz, más verdadera parece. Pero hay algo que la mente olvida contarte. Dentro de ti existe una parte que no depende de aprobación, ni de resultados, ni de aplausos. Una base silenciosa, firme como tierra profunda, donde tu voluntad todavía puede decidir en quién te conviertes. Los estoicos llamaban a esto dominio interior. Ellos sabían que la autoconfianza no es un sentimiento que aparece antes del valor, es una consecuencia de él. Primero actúas, después la mente aprende que eres capaz. Cada paso difícil, cada decisión que tomas incluso con miedo, cada vez que continúas cuando sería más fácil retroceder, todo eso envía un mensaje silencioso a tu mente. Eres más fuerte de lo que imaginabas. Así es como se construye la confianza, no en momentos perfectos, sino en los momentos en que decides continuar. En los próximos minutos vas a conocer prácticas estoicas, simples pero profundamente transformadoras, capaces de reorganizar tu mente, fortalecer tu postura y reconstruir la confianza que tal vez la vida haya sacudido, pero nunca destruyó. Si estás listo para dar el primer paso real, deja en los comentarios: hoy empiezo a actuar incluso sin garantías. Ahora, sin rodeos, vamos a la primera práctica. Práctica 1. Aún eres fuerte. Hay algo dentro de ti que no se rompe. Incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando el cuerpo se debilita y la mente duda, existe un centro silencioso que permanece intacto. Una llama que nunca se apaga, solo se cubre de cenizas por un tiempo. Y por más que la vida intente enterrar esa llama con dudas, frustraciones y días difíciles, ella sigue ahí, esperando solo un soplo de conciencia para volver a iluminar tu camino. Los estoicos llamaban a esto fortaleza interior, un espacio que nadie puede invadir, donde tu voluntad y tu razón todavía gobiernan incluso en medio del caos. Es como un suelo firme bajo tus pies. Incluso cuando la tormenta sacude todo a tu alrededor, existe un lugar dentro de ti donde la calma sigue existiendo. Pero a veces olvidas que esa fuerza existe. Olvidas en los días en que el cansancio pesa más que la fe, en los momentos en que el miedo susurra que tal vez sea mejor detenerse, retroceder o simplemente aceptar menos de lo que podrías vivir. Y aún así, si miras bien, verás que ya has estado aquí antes. Ya has atravesado dolores que creías imposibles. Ya has superado caídas que parecían definitivas y has sobrevivido a todas. Hubo noches en las que pensaste que no tendrías fuerza para continuar, y aún así el día siguiente llegó y tú todavía estabas de pie. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué fue lo que te levantó la última vez? No fue el azar ni la suerte, no fue alguien apareciendo para resolver todo por ti. Fue esa fuerza invisible, silenciosa, que te mueve cuando nada más parece funcionar. Ella no hace ruido, pero tiene la consistencia del acero y la calma firme de la tierra. No grita, no exige reconocimiento, no necesita demostrar nada, simplemente te sostiene cuando todo parece incierto. El mundo puede empujarte, las circunstancias pueden sacudirte, pero nada puede derribarte mientras esa fuerza esté despierta. Porque no depende de lo que ocurre afuera, nace de la decisión de continuar incluso cuando sería más fácil detenerse. Marco Aurelio escribió: la fuerza de una persona es proporcional a su capacidad de mantener el control sobre su propia mente. Y de eso se trata, recuperar el control, no sobre el destino, sino sobre tu postura frente a él. La verdadera confianza no es gritar «yo puedo», sino mirar el caos y decir en silencio «ya he estado en lugares peores y sigo de pie». Es la serenidad de quien entiende que la vida puede poner a prueba su resistencia, pero no puede decidir en quién te conviertes. Con cada desafío esa fortaleza crece, con cada dolor enfrentado se solidifica. Cada dificultad atravesada añade una nueva capa de fuerza a tu historia.
Y si te detienes a escuchar con calma, vas a notar algo importante. Lo que parecía debilidad era apenas el intervalo entre una caída y el próximo renacimiento. Porque la vida no te mide por los momentos en que todo fue fácil. Revela quién eres en los momentos que continuar exige valentía. Escribe aquí en los comentarios, aún tengo fuerza. Porque tu fuerza interior no es algo que necesites crear, es algo que necesitas recordar. Siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para reconstruirte desde adentro hacia afuera. Y tal vez ese momento sea ahora, exactamente ahora, cuando decides confiar de nuevo en aquello que nunca dejó de existir dentro de ti. Práctica 2. Domina el arte de estar aquí. Vivimos como si el tiempo fuera un enemigo. La mente corre hacia el futuro, el corazón se queda atrapado en el pasado y el presente queda olvidado en medio del camino. Y cuanto más corre la mente, más distante parece quedar la vida, como si estuviéramos siempre un paso fuera de nuestro propio momento. Pero solo aquí, en este instante, es donde la vida realmente sucede. Todo lo que sientes, todo lo que vives, todo lo que puede transformar tu historia, ocurre únicamente en este punto exacto del tiempo. Ahora. Los estoicos llamaban a esto atención plena a la razón, el arte de estar entero en cada acto como si ese momento fuera el único que existe. No como una técnica complicada, sino como una postura simple ante la vida. Estar verdaderamente donde están tus pies. Marco Aurelio nos dejó una de las frases más poderosas sobre esto. Concéntrate en cada minuto como un romano, como un hombre, en hacer lo que está delante de ti con seriedad, precisión, ternura, voluntad y justicia. Él no hablaba de perfección, hablaba de presencia, porque una mente ausente se convierte en un terreno fértil para la ansiedad, para el miedo y para un sufrimiento que muchas veces ni siquiera tendría que existir. ¿Cuántas veces has estado físicamente en un lugar, pero con la mente perdida en 1000 pensamientos? El cuerpo sentado a la mesa, pero la mente en otro día, en otra conversación, en otro problema que todavía ni siquiera ha llegado. Reviviendo conversaciones antiguas, anticipando escenarios que quizá nunca ocurran, intentando controlar lo que no puede ser controlado. Y mientras la mente vaga entre el ayer y el mañana, el único tiempo real se va escurriendo silenciosamente entre las manos. Estar presente exige valentía, valentía para dejar de correr, para mirar lo que sientes, para aceptar lo que es. Porque cuando desaceleras, empiezas a ver la vida sin las distorsiones de la prisa. El presente es simple, pero la mente lo complica. Quiere volver a lo que ya pasó o adelantarse a lo que todavía no ha llegado. Y es en ese ir y venir constante donde nacen la ansiedad, el cansancio y esa sensación extraña de vivir sin realmente estar viviendo. La presencia, en cambio, es un acto de poder. Es decir, yo estoy aquí. Ya no huyo más de la vida. Es la mente regresando al cuerpo, el cuerpo regresando al instante y el instante volviendo a latir. Piensa en esto. Cada vez que te entregas de verdad a un momento, a una conversación, a una respiración, a un atardecer, el tiempo desacelera, como si el mundo entero respirara contigo por un instante. Cuando dejas de ser espectador de tu propia vida, ganas algo mucho más grande, la capacidad de ser parte de la escena. Marco Aurelio también decía que el hombre que vive en armonía con el momento, vive en armonía con el universo. Porque el universo no vive en el pasado ni en el futuro, se mueve únicamente en el ahora. Y esa es la esencia de la presencia, no controlar el tiempo, sino fluir con él, caminar al mismo ritmo de la vida en lugar de luchar contra el reloj de tu propia mente. La próxima vez que notes que la mente se está yendo lejos, respira profundo y pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente ahora? Esa pregunta simple es como un ancla que te trae de vuelta a lo real, a tu propio centro. Corta el ruido de la mente y te devuelve al único lugar donde la vida puede ser vivida, en el ahora. La vida no está en lo que pasó ni en lo que vendrá. Está aquí, esperando el instante en que finalmente decides estar presente. Y cuando aprendes a habitar este momento, dejas de ser apenas un espectador y comienzas a ser parte del mundo. Momento con conciencia, descubres algo poderoso. El ahora siempre ha sido suficiente. Práctica 3.
Usa el poder de la gratitud. La mente que se queja no se da cuenta, pero cava su propio agujero. Cada queja es como una pala, cada crítica una nueva capa de oscuridad. Y cuanto más se repite la queja, más profundo se vuelve ese pozo invisible. Sin darse cuenta, la persona empieza a vivir dentro de sus propias palabras, rodeada por la idea constante de que siempre falta algo. Los estoicos llamaban a esto desarmonía con la naturaleza, cuando el pensamiento se aleja de la razón y empieza a girar alrededor de lo que falta. La mente deja de mirar lo que sostiene la vida y empieza a fijar los ojos solamente en lo que no tiene. Pero lo que falta es apenas la mitad de la verdad. La otra mitad, lo que ya existe, suele ser olvidada. Y cuando esa mitad es ignorada, toda la realidad empieza a parecer más pobre de lo que realmente es. Ralph Waldo Emerson llamaba esto ley de la compensación. Todo lo que alimentas dentro de ti vuelve multiplicado. No como castigo ni como premio, sino como una consecuencia natural de la energía mental y moral que cultivas. Quien habla de escasez, vive escasez. Quien se aferra a la falta, repite la falta. Porque la mente empieza a buscar en cada situación pruebas de que algo está faltando. Pero quien elige la gratitud cambia el clima de su propia mente. Y cuando el clima interior cambia, la forma de vivir también cambia. La gratitud no es una negación del dolor. Es una forma de atravesarlo con dignidad. Es mirar el caos y decir, todavía hay algo aquí que merece ser valorado, aunque sea el simple hecho de estar respirando. No te trae ceguera, te trae lucidez, porque la gratitud devuelve proporción a lo que parecía insoportable. Quita el foco de lo que te falta y devuelve la atención a lo que te sostiene. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. Nada cambia afuera, pero finalmente puedes ver dónde pisas. Y cuando puedes ver dónde pisas, el miedo disminuye y la mente vuelve a encontrar un suelo firme. La insatisfacción, en cambio, es una prisión con rejas invisibles. Empiezas queriendo mejorar lo que tienes y terminas olvidando cuánto ya has avanzado. Empiezas comparando lo que falta y terminas ignorando todo lo que ya has logrado. Y así el ciclo se repite. Cuanto más te quejas, más oscuro se vuelve el cuarto. Y cuanto más oscuro se vuelve, la mente cree que no hay salida. Marco Aurelio escribía, «Cuando despiertes, recuerda el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, sentir y amar». Esa frase no es un poema, es un manual de supervivencia para el alma, porque el simple acto de agradecer reorganiza el pensamiento y devuelve claridad al corazón. La mente se calma, la respiración se desacelera y aquello que parecía demasiado pesado empieza a caber nuevamente dentro del día. Por eso, antes de que este video termine, agradece en silencio por algo, por pequeño que parezca, por más común que sea, tal vez por una persona, por un momento de paz, por un recuerdo o simplemente por un día más de vida. Y si puedes, repítelo antes de dormir, por la mañana y antes de cualquier pensamiento. Haz de esto un pequeño ritual de lucidez. La mente agradecida es como una ventana abierta. El aire vuelve a circular, la luz vuelve a entrar. La gratitud es un entrenamiento de presencia, y quien entrena la mirada para ver lo que tiene, gana fuerza para buscar lo que desea. Sin desesperación, sin comparación, sin miedo. Quien reconoce el valor de lo que ya posee, camina con más firmeza hacia lo que todavía desea construir. Deja aquí en los comentarios una afirmación simple, pero que puede cambiar tu mirada de inmediato. Yo elijo agradecer. La mente que aprende a agradecer ve lo que la mente que se queja no ve. Abundancia silenciosa dentro de su propia vida. Práctica 4. Reconstruye tu mundo por dentro. Todo lo que existe fuera de ti es apenas reflejo de lo que construyes por dentro. Ningún cambio externo es real si no comienza en el alma. Porque antes de que la vida cambie de forma, cambia de dirección dentro de ti. Puedes tener nuevas oportunidades, puertas abiertas, personas dispuestas a apoyarte. Pero si tu mundo interior está tomado por la inseguridad, A ver, amenaza donde hay oportunidad, miedo donde hay camino y duda donde hay posibilidad. No porque la vida esté contra ti, sino porque la mirada con la que observas la vida todavía está herida. La mente humana es un espejo, refleja aquello que guarda dentro. Si el espejo está turbio, el mundo parece distorsionado. No porque la vida se haya vuelto más difícil, sino porque la visión se acostumbró a ver todo a través del polvo del pasado. Pero cuando lo limpias, cuando organizas pensamientos, sanas recuerdos y alineas de nuevo tus intenciones, la realidad cambia de forma delante de tus ojos. Aquello que antes parecía imposible, comienza a parecer apenas un siguiente paso.
Aquello que parecía aterrador comienza a parecer apenas desconocido. Los estoicos llamaban a esto dominio interior, el arte de gobernar el propio mundo antes de intentar arreglar el mundo de afuera. Porque quien no construye un refugio dentro de sí, vive a merced de cada tormenta. Cualquier crítica lo sacude, cualquier dificultad lo confunde, cualquier obstáculo adquiere proporciones gigantes. Pero cuando existe un centro firme dentro de ti, incluso los vientos más fuertes pasan sin arrancar tus raíces. Piensa en esto. La inseguridad, el miedo, la comparación, todo eso son paredes construidas por la propia mente. Son estructuras invisibles, pero lo suficientemente fuertes como para limitar una vida entera. Y lo que más te mantiene atado no es lo que te falta, sino lo que todavía repites. Los viejos pensamientos, las viejas creencias, los viejos patrones y las mismas historias que te cuentas a ti mismo todos los días. Ellos forman un laberinto donde caminas en círculos, creyendo que estás perdido, cuando en realidad solo olvidaste la salida. Y la salida nunca estuvo lejos, siempre estuvo dentro de tu propia conciencia. Epicteto decía: ningún hombre es libre hasta dominarse a sí mismo, y esa libertad no nace de la fuerza, sino de la forma en que eliges pensar. Aquello que hoy parece atraparte muchas veces es apenas una forma de pensar que se convirtió en hábito, y los hábitos mentales también pueden cambiarse un pensamiento a la vez. Recrear tu mundo interior es eso, cambiar el tono de la voz que habla contigo, es cambiar la dureza automática por la lucidez consciente, es transformar el juicio en comprensión y la crítica constante en dirección consciente. Es reeducar la voz de la inseguridad hasta que se convierta apenas en un personaje secundario y no en el narrador principal. Es empezar a plantar pensamientos que sostengan la versión en la que quieres convertirte. Pensamientos que te recuerdan quién te estás volviendo y no solamente quién has sido hasta ahora. Piensa en tu mente como en un jardín. Puedes dejarlo crecer al azar, lleno de malas hierbas de miedo, duda y culpa, o puedes cultivarlo con propósito, regándolo con presencia, paciencia y disciplina. Porque el suelo de la mente siempre produce algo. La única pregunta es si eliges lo que va a florecer. Y lo que florezca depende de tu elección, depende de lo que decides alimentar todos los días. Y cuanto más limpias el terreno por dentro, más la vida por fuera empieza a responder. La ley es simple. Cuando la mente se organiza, la realidad deja de parecer un enemigo y empieza a convertirse en un campo de posibilidades. Tu voz interna no describe la realidad, la fabrica. Decide el significado de las cosas incluso antes de que lo percibas, y cuanto más control interno tengas para reeducarla, cuestionarla y guiarla, más cambia tu vida. Recrear tu mundo interior no es borrar el pasado, sino transformarlo en sabiduría. No es negar el dolor, sino construir algo hermoso a partir de él. Es tomar aquello que un día te hirió y transformarlo en materia prima para volverte más lúcido, más fuerte y más consciente. Es recordar todos los días que el poder de empezar de nuevo nunca te fue quitado, simplemente está esperando a que vuelvas a asumir el mando de tu propia mente. Motivación como si fuera un motor constante, pero la verdad es otra. La motivación oscila y casi siempre terminamos frustrados por la falta de resultados. La disciplina permanece. Es el vínculo entre quien eres y quien puedes llegar a ser. Es el puente silencioso entre la intención y la realidad. Es el terreno donde los sueños dejan de ser ideas y empiezan a tomar forma, estructura y dirección. Dentro de un año tus relaciones pueden ser diferentes, tu cuenta bancaria puede ser diferente, tu cuerpo puede estar más fuerte y tu mente más clara, pero nada de eso ocurre por casualidad. Todo comienza con el valor de actuar cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata. Porque es fácil estar motivado al principio. Todo comienzo tiene energía, entusiasmo y promesa. Difícil es persistir en los días neutros, esos en los que parece que nada ocurre, en los que la mente intenta negociar contigo sugiriendo descanso, aplazamiento, atajos. Pero es exactamente en esos días comunes cuando el futuro empieza a decidirse. Los estoicos llamaban a esto la fuerza del logos, la capacidad de actuar conforme a la razón y no conforme al impulso. Es la habilidad de hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando la emoción no colabora. Marco Aurelio escribió:
Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Percibe esto y encontrarás fuerza. Y esta es la esencia de la disciplina. No es rigidez, es liberación. Porque quien no se domina termina viviendo como rehén de su propia oscilación emocional, atrapado entre entusiasmo pasajero y renuncia prematura. Piensa en un arquero en medio de la tormenta. No espera que el viento se detenga para disparar. Entrena hasta que sus manos permanezcan firmes, incluso cuando el mundo a su alrededor se agita. No controla el viento, pero controla su propio gesto. La disciplina hace eso con la mente. Crea estabilidad cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. Transforma la intención en movimiento y el movimiento en progreso. No necesitas sentir ganas todos los días. Solo necesitas honrar el compromiso que asumiste contigo mismo. Y cuando repitas esto suficientes veces, algo poderoso ocurre. El esfuerzo se vuelve hábito, el hábito se vuelve carácter, y el carácter comienza a moldear el destino. Séneca escribió: «La vida es como una obra de teatro. Lo importante no es la duración, sino la calidad de la actuación. La disciplina es lo que define esa calidad. Decide si serás apenas un espectador de tu propia vida o el autor consciente de la historia que estás viviendo. Aunque todavía no veas resultados, continúa. Aunque el progreso parezca lento, continúa. Aunque nadie perciba el esfuerzo que estás haciendo, continúa. Porque la disciplina posee un tipo de poder que pocos reconocen. Transforma pequeñas acciones repetidas en cambios inevitables. Habrá días en los que la mente dirá: «No puedo». Responde con calma: «Tal vez no todavía, pero sigo intentando». Esa es la voz de la madurez. Es el momento en que la fuerza deja de ser emoción y pasa a ser decisión. Es en ese punto cuando algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar condiciones perfectas y comienzas a construir progreso incluso en medio de lo imperfecto. Escribe aquí en los comentarios: «Elijo la disciplina, no la voluntad». Porque la libertad que buscas no comienza cuando todo se vuelve fácil. Comienza cuando decides ser fiel a lo que necesita ser hecho, incluso cuando el mundo entero parece intentar detenerte. Y cuando esa fidelidad se repite día tras día, algo extraordinario ocurre. La disciplina deja de ser esfuerzo y pasa a ser parte de quien eres. Práctica 6. El dolor fortalece. El dolor es la profesora que nadie quiere, pero que todos necesitan. Llega sin pedir permiso, cambia los planes, rompe el ritmo y nos obliga a mirar hacia adentro. Interrumpe lo que parecía estable y nos coloca frente a preguntas que en tiempos de comodidad casi nunca haríamos. No hay manera de escapar, y cuanto más intentas evitarlo, más se instala en las grietas de la mente. Aparecen los pensamientos que regresan por la noche, en las preguntas que insisten en quedarse, en las emociones que piden atención. Séneca decía: «Es mejor vencer el dolor que engañarlo». Y eso significa mirarlo de frente, sin disfraces, sin huir. Sin anestesia emocional. Significa dejar de intentar distraer la mente de lo que duele y empezar a comprender qué es lo que ese dolor está intentando mostrar. Porque el dolor ignorado no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en irritación, apatía, miedo. Pero cuando se enfrenta con lucidez, se transforma en sabiduría. El dolor tiene un propósito: revelar donde todavía no hay estructura. Muestra el punto exacto en el que algo en nosotros necesita madurar. No es castigo, es pulido. El sufrimiento es el fuego que purifica el metal del alma. El fuego no existe para destruir el metal, sino para volverlo más resistente. Los estoicos sabían que no controlamos lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo atravesamos lo que ocurre. Y ese cómo marca toda la diferencia entre perderse o fortalecerse, entre salir roto o salir más consciente de uno mismo. Piensa en una herida. Si la cubres demasiado rápido, se infecta. Pero si tienes el valor de limpiarla, aunque duela, el cuerpo sana. El proceso no es cómodo, pero es lo que permite que la piel se cierre con más fuerza que antes. El alma es igual. Necesita exposición a la verdad, contacto con la realidad, espacio para cicatrizar. Necesita tiempo para reorganizar lo que fue sacudido. Marco Aurelio escribió: «El obstáculo para la acción hace avanzar la acción.
Lo que impide el camino se convierte en el camino. El dolor no es el final de la ruta, es el tramo más empinado, el que fortalece músculos internos que la comodidad jamás daría. Es la parte de la subida que parece más pesada, pero que transforma a quien continúa caminando. No necesitas amar el dolor, pero sí necesitas respetarlo, porque es él quien devuelve proporción, quien te recuerda lo que es esencial, corta el exceso, elimina ilusiones y trae de vuelta aquello que realmente importa. Y cuando aceptas ese papel, algo cambia. Lo que antes era peso se convierte en aprendizaje. Lo que antes era herida se convierte en fuerza. El dolor deja de ser solo sufrimiento y pasa a ser también transformación. El dolor es la travesía entre quien eras y quien te estás convirtiendo. Es el espacio entre una versión antigua de ti mismo y una versión más madura que todavía se está formando. Y del otro lado, existe una versión tuya más serena, más lúcida y más completa. Una versión que mira la vida con más profundidad y con menos prisa. Respira y repite en silencio. Yo no huyo del dolor, yo lo atravieso. Porque quien tiene el valor de sentir, tiene el valor de crecer. Y quien atraviesa el dolor con conciencia nunca vuelve siendo el mismo. Vuelve más fuerte, más tranquilo y finalmente más libre. Práctica 7. La fuerza de los comienzos. Todo cambio comienza en un instante silencioso. El momento en que decides hacer algo diferente. Puede parecer pequeño. Levantarte más temprano, respirar antes de reaccionar, apagar el celular, agradecer en lugar de quejarte. Pero es en esos gestos casi invisibles donde el destino empieza a reorganizarse. Son elecciones discretas que repetidas día tras día terminan redibujando todo el camino. La forma como comienzas el día define el tono de tu mente, y la forma como terminas la noche moldea el tipo de paz que te acompaña mientras duermes. El comienzo abre la dirección y el cierre prepara el terreno para el siguiente paso. Los estoicos sabían esto y trataban los comienzos como rituales sagrados. Al despertar, Marco Aurelio escribía: «Cuando despiertes, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, sentir y amar». Él no veía el amanecer como una rutina, sino como un renacimiento, como si cada mañana fuera una nueva oportunidad de alinear la propia vida con aquello que realmente importa. El inicio es una oportunidad de reiniciar el alma, de limpiar los excesos, realinear intenciones y elegir quién quiere ser en ese nuevo ciclo que comienza, sea el ciclo de un día, de un mes o de toda una vida. Es el momento en que decides qué dirección va a seguir tu mente. Muchos pierden el poder de los comienzos porque despiertan en automático. Se levantan cargando el ayer, se acuestan ya temiendo el mañana. Viven reaccionando a lo que ocurrió, en lugar de elegir conscientemente cómo quieren vivir el siguiente momento. Pero el verdadero comienzo exige presencia, exige mirar el ahora con reverencia. Como quien sostiene algo frágil y sagrado en las manos, porque cada inicio lleva dentro una posibilidad silenciosa de cambio. Entonces, antes de sumergirte en el ruido del mundo, respira, siente el peso ligero de la mañana, haz algo que te devuelva al centro, lee una frase, medita, organiza el espacio o simplemente agradece. Esto no es perder tiempo, es construir tiempo, porque la manera como comienzas el día determina lo que el día hará contigo. Cuando la mente empieza en orden, el resto de la vida tiende a seguir la misma dirección. Y cuando llegue la noche, desacelera, cierra las pantallas, cierra el ruido y abre el silencio. Revisa lo que viviste, aprende de lo que dolió, reconoce lo que creció. El descanso es el punto de partida del siguiente comienzo. Quien termine el día con conciencia, comienza el siguiente con más claridad. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y reaccionar bien comienza antes de actuar. Comienza en la preparación, en la claridad, en la intención con la que te colocas frente a la vida.
Es preparación silenciosa la que fortalece la mente antes de que el mundo te pida cualquier respuesta. La magia de los comienzos no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, con atención, con serenidad, con propósito, porque todo lo que empieza con conciencia termina con significado, y cuanto más honras tus comienzos, más tu vida empieza a tomar dirección, porque una vida entera puede cambiar a partir de un solo comienzo tomado en serio. Escribe aquí en los comentarios: hoy yo recomienzo con alma, porque cada día es un nuevo comienzo, y cada vez que despiertas de verdad, el mundo despierta contigo, y cuando aprendes a tratar cada comienzo con respeto, cada día deja de ser solo un día más y pasa a ser una nueva oportunidad de vivir con intención. Práctica 8. Ten el valor de no retroceder. El valor no es ruido, es una decisión silenciosa. Es el instante en que sientes que el miedo toca la puerta y en lugar de abrirle espacio, eliges dar un paso más en la dirección correcta. No es una explosión de valentía, es una elección tranquila, tomada en medio de la presión. No se trata de sentirse invencible, se trata de no traicionarte cuando el camino se estrecha. El miedo siempre intenta negociar tu regreso, promete comodidad, aplaza promesas, pinta el peor escenario. El valor es ver esa negociación y permanecer en el camino. Un paso más, no el salto perfecto, solo el siguiente paso. Así es como puentes invisibles van apareciendo bajo tus pies, puentes que solo se muestran para quien sigue caminando. La vida rara vez muestra todo el camino, revela solo el tramo necesario para quien decide continuar. Los estoicos sabían que la mente fabrica gigantes. Séneca recordaba que las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Con cada resistencia enfrentada, ganas fibras internas que no se ven, pero que te sostienen cuando todo se tambalea. Cada obstáculo enfrentado deja algo en ti que antes no existía: más firmeza, más claridad, más suelo bajo tus pies. Marco Aurelio refuerza: no dejes que el futuro te perturbe. Lo encontrarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te defienden del presente. Es decir, no necesitas garantías para seguir adelante, necesitas la misma lucidez que ya te ha traído hasta aquí. La misma mente que ya enfrentó otros días difíciles sigue dentro de ti ahora. Piensa en un alpinista durante la noche. La montaña es la misma, pero la oscuridad distorsiona todo. Lo que lo mantiene avanzando no es la ausencia de miedo, es la fidelidad al siguiente apoyo. Una piedra firme, luego otra, y después otra más. Él no necesita ver la cima para continuar, necesita solamente confiar en el próximo punto de apoyo. La vida funciona así. Cuando sostienes el paso, el camino se revela en la medida de tu valor, no antes, no después, exactamente en la medida en que decides continuar. Una forma simple de hacer esto es comenzar con 3 movimientos. Primero, nombra el miedo. Di la verdad. Tengo miedo de fallar, perder, ser juzgado. El miedo pierde la mitad de su fuerza cuando es iluminado. Aquello que enfrentas de frente deja de parecer un monstruo escondido en la oscuridad. Después, elige el siguiente paso. 5 minutos de acción valen más que 5 horas de anticipación. Haz lo mínimo que te mantenga en movimiento. Un movimiento pequeño sigue siendo movimiento, y quien continúa moviéndose rara vez se queda atrapado en el mismo lugar. Y tercero, honra las micropromesas. Termina lo que comenzaste hoy, aunque sea pequeño. Cada promesa cumplida fortalece la confianza. Cada promesa rota enseña a retroceder. El valor crece exactamente así, en pequeños compromisos que decides respetar. El valor es coherencia, continuar siendo quien elegiste ser, incluso cuando el mundo intenta empujarte hacia atrás. Es mantener la dirección cuando el cansancio intenta convencerte de desistir. Y con el tiempo, algo cambia por dentro. El miedo todavía habla, pero ya no decide. Sigue existiendo, pero ya no ocupa el lugar de mando. Miras hacia atrás y percibes un camino de pequeños avances que juntos se convirtieron en una travesía. Lo que parecía imposible al comienzo se revela simplemente como una secuencia de pasos sostenidos. Escribe aquí en los comentarios: hoy avanzo,
no retrocedo, porque la vida no exige que ganes de una sola vez, exige que permanezcas, y quien permanece, incluso en silencio, termina llegando más lejos de lo que imaginaba. Práctica 9. Respeta el tiempo de tu evolución. La autoconfianza no nace de un día para otro, se cultiva, se riega, se pule con el tiempo, como un árbol que crece en silencio antes de aparecer a la luz. Primero se fortalece en las raíces, después sostiene el tronco y solo entonces llegan los frutos. Pero vivimos en una era que nos convenció de que todo debe ser inmediato, el éxito, la cura, el cambio, y es esa prisa la que destruye lo que estás intentando construir. Porque cuando alguien exige resultados demasiado rápidos, termina abandonando exactamente aquello que solo necesitaba tiempo para madurar. Los estoicos llamaban a la paciencia la virtud del sabio, porque es el equilibrio entre actuar y confiar, entre hacer lo que depende de ti hoy y permitir que la vida complete aquello que solo el tiempo puede realizar. La autoconfianza es un proceso, no un evento. Se forma paso a paso, conquista tras conquista, error tras recomienzo. Cada pequeña decisión de continuar añade una nueva capa de firmeza a tu mente. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. La desesperación da lugar a la constancia y la culpa da lugar a la comprensión. Dejas de exigirte como si tuvieras que llegar hoy y empiezas a respetar el camino que estás recorriendo. Marco Aurelio escribía: lo que crece lentamente se enraiza profundamente. Y así sucede contigo. Las transformaciones más verdaderas son las que maduran en silencio, fuera de los reflectores, cuando nadie está mirando. Se construyen en los días más comunes, en las pequeñas decisiones, en las horas en que decides continuar incluso sin aplausos. La impaciencia es la voz de la comparación, aquella que dice que vas atrasado, que no eres suficiente, que ya deberías haber llegado más lejos. Mira el camino de los demás y olvida que cada vida tiene su propio ritmo. Pero la paciencia es la voz de la sabiduría. Habla bajo, pero habla con firmeza. Continúa, el ritmo correcto es el tuyo. Piensa en una semilla, no la obligas a florecer. Preparas la tierra, ofreces luz, riegas con cuidado y confías. Todos los días parecen iguales hasta que un día la tierra se abre y el crecimiento aparece. Lo mismo sucede con tu reconstrucción interior. No es falta de progreso lo que sientes, es solo el tiempo haciendo su trabajo en silencio. Ser paciente contigo mismo no es rendirse, es respetar el proceso, es saber que cada pequeño avance es una victoria y que las caídas también forman parte del camino, porque cada intento, incluso imperfecto, sigue siendo movimiento. La prisa exige resultados, la paciencia exige presencia, y es en la presencia donde el verdadero cambio ocurre. Entonces, cuando sientas que está tardando demasiado, recuerda esto: el crecimiento verdadero nunca es inmediato, pero es permanente. Aquello que madura despacio suele durar mucho más tiempo. Con cada paso, incluso invisible, te estás convirtiendo en alguien más estable, más consciente, más completo. Alguien que no depende de la velocidad para confiar en su propio camino. Es difícil no dudar cuando la mente está acostumbrada a seguir ese camino mental, pero hoy utiliza las herramientas estoicas para abrir nuevos caminos. Reconstrúyete, escúchate, presta atención a ti mismo, a tus sentimientos, a tus emociones, a los dolores que muchas veces permanecen escondidos. Muchas veces la ansiedad aparece en tu vida no lastimarte, sino para recordarte que necesitas darte tiempo a ti mismo. No importa en qué etapa te encuentres, siempre existe un consejo estoico que puede ayudarte y hacerte volver a vivir con más ligereza y confianza. Porque cuando la mente encuentra equilibrio, tu evolución deja de ser una carrera para convertirse en una construcción sólida hecha un día a la vez. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, dale me gusta, comparte con alguien que admires. Y muchas gracias por haber visto este video.